por valles y montañas, las ondas que unen a mi gente, el sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en uno solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. Está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Muy buenas tardes, pueblo lindo de Costa Rica. Le damos la bienvenida a su programa He decidido seguir a Cristo. Una vez más por Radio Costa Rica 930 AM y las redes sociales. Hoy tenemos la bendición de compartir este programa con dos invitados, el pastor Giovanni González y su esposita Lucrecia Quesada, la pastora. Pero en breve minutos vamos a estar con ellos, pero antes de empezar el programa lo vamos a poner en la mano de Dios, pastores, para que sea el Señor que haga lo que tiene que hacer en las personas que hoy lo van a escuchar y lo van a ver. Padre, en esta linda tarde le presentamos este programa, Señor, para que sea de mucha edificación y bendición para aquellas personas que hoy quieren recibirte a ti, Señor, y que para el creyente, no creyente que va a escuchar hoy, sea de mucha bendición. Así que le ponemos desde este momento, nos despojamos nosotros, para que sea tú que hable por medio de cada uno de nosotros y que sea una gran bendición para los hermanos que están en sintonía. Así que hoy tenemos pastor Giovanni, bienvenido al programa. Muchas gracias por invitarnos. Pastora Lucrecia, también bienvenida al programa. Muchas gracias, buenas tardes, un placer estar aquí compartiendo esta tarde con ustedes. Bueno, hoy tenemos un tema muy importante, pastores, porque hemos visto cómo hoy se ha perdido verdaderamente el evangelio que habla la poderosa palabra de Dios. Hoy tenemos un tema en Romanos 1, en el versículo 16, donde dice en su título el poder del evangelio. Quiere decir que el evangelio tiene poder, ¿eh? Amén. Así Es el poder de poderes, ¿no? Amén. Por ahí hay algunos que dicen que tienen poder, pero es un poder limitado. Así es, dice, para desmenuzar este versículo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Qué tremendo aquí, porque aquí Pablo nos habla de no avergonzarse del evangelio. No sé si antes, hace años atrás, cuando yo anduve en el mundial, yo me avergoncé muchas veces del evangelio porque no lo había recibido. Hoy en día se está llevando a cabo este verdadero evangelio que nos habla la Biblia, Pastor Giovanni. Pues son tiempos muy difíciles, dice la palabra de Dios, ¿verdad? El evangelio, el mismo Pablo lo decía, ¿verdad? Muchos toman a veces este poder, porque usted sabe que el poder lamentablemente se puede usar, es como una arma de dos filos. Por eso dice que la palabra de Dios es una espada doble filo.
Para bien y para mal, Porque para bendecir y maldecir. Porque a veces el Evangelio, dice Pablo, muchos lo han tomado para engañar, lo han tomado para abusar, ¿verdad? Para enriquecerse, para muchas cosas. Pero de que hay poder en la palabra de Dios, hay poder. Y por eso la iglesia tiene que meterse muchísimo en la palabra primero, ¿verdad? En el Evangelio del Reino. Porque de lo que hablábamos ahora, ¿verdad? Tantas personas que se han apartado de la iglesia por tanta cosa, ¿verdad? Pero muchas veces es porque no han entendido realmente el poder que tiene este evangelio, esta palabra, ¿verdad? Y que lamentablemente muchos están en contra de esta palabra, de este evangelio, y es nuestra obligación y es nuestro llamado llevar esta palabra a todos, ¿verdad? Los que están necesitados del poder de Dios y la misericordia de Dios. Pastora Lucrecia, ¿será que hoy en día hay mucha gente que tiene como mucho temor de salir a las calles a evangelizar, llevar el evangelio de Jesucristo por las circunstancias que hoy se vive en el país? Sí, así es. Hay muchas personas que sienten ese temor, que no quieren salir, no quieren predicar, quieren estar solo quizás en cuatro paredes, ¿verdad? No han entendido lo importante y la necesidad que muchas otras personas tienen ahí en las calles de conocer la palabra de Dios, de conocer lo grande y poderoso que es Él. Entonces siento que sí, hay muchas personas pues que no tienen eso, ¿verdad? Todavía no han soltado ese temor de salir y predicar la palabra de Dios, pero yo los invito, ¿verdad?, a que se motiven y a que crean en que cada vez de que salen a predicar la palabra de Dios, van con el respaldo de Él y que Él es el que va a poner la palabra en su boca, así es que no sienta temor de hablar de Él. Qué bueno, está en sintonía mi amigo Marlon y Lice Salas, que ellos tienen un programa aquí también, están en sintonía. Qué bonito, porque ahora que estuvimos aquí en Sagrada Familia llevando el evangelio social de la Iglesia Pasión por las Almas, ¿verdad? Amén. Vimos cómo hay mucha necesidad de llevar el evangelio a estos lugares, de ir a tocar puerta por puerta, porque realmente la gran comisión Mateo 28 nos habla de ir y hacer discípulos, y eso se ha perdido hoy, pastor. Claro que sí, lamentablemente se ha perdido mucho. La gente, como ahora decía mi esposa, mucha gente ahora tiene miedo, ¿verdad? Tiene temor. Otros están como mucho confort en las iglesias, ¿verdad? Que tal vez las iglesias es muy lindo muchas veces, ¿verdad? En actividades, eventos eclesiásticos, pero lo que necesita el mundo en esos tiempos es una iglesia que salga a llevar esa palabra, porque ahora cómo cuesta que venga la gente a la iglesia, traerlos. Hay que primero la iglesia, hay que ir a buscarlos, ¿verdad? Hay que ir a traerlos. A veces cuesta que alguien entre a un templo, ¿verdad? Así es. Lo que necesita la gente es que ir a buscar esas almas. Por eso Jesús dijo, id y haced discípulos. Y no solamente las naciones, ¿verdad? Porque yo creo que muchos están concentrados como que quiero ir a predicar a otro lado, a otros países, y se les olvida su propio país, ¿verdad? Que tiene tanta necesidad. Pero yo creo que la iglesia tenemos que volcarnos primero a buscar esas almas que están a todo alrededor, porque cómo cuesta, hermano, ¿verdad? Cómo está ahora el asunto con las personas, ese corazón duro, ¿verdad? Pero sabemos que, como nos dice la misma palabra, que hay poder, y cuando nosotros predicamos esa palabra, ese poder tiene que impactar donde nosotros vayamos, sea como sea. Yo sé que la actividad del fin de semana fue algo muy bonita, algo tremendo, sí. Amén. Algo especial, y por ahí vi varias personas que fueron tocadas por el Señor, ¿verdad? Esa es la idea, ir allá, porque a veces esas personas cuesta a veces que vayan a una iglesia, ¿verdad? Cuesta mucho, y hay que llevarles esa palabra, y así ellos van a poder venir, ¿verdad? Con amor a la iglesia. Sí, porque aquí el poder es el que lo hace el Señor, no somos nosotros, y ese es el problema, que hoy muchos creen que son ellos mismos que hacen las cosas, y están equivocados, porque aquí la honra y la gloria se la lleva el Señor en todo tiempo. Así es. Ahora que estamos allá en Sagrada Familia, mire, tal vez hay personas de que viven en estos lugares y son marginados,
y tal vez ellos por temor de no salir a estos lugares, entonces no van a una iglesia. Entonces es necesario que las buenas nuevas lleguen a estos lugares. Sí. Ahora que ustedes estaban allá ministrando la palabra, también tienen un conjunto, ¿cómo se llama? Un conjunto, ¿cómo se llama? Tiene un grupo de alabanza, Un un grupo, ministerio, sí. bueno, un grupo de Ahí alabanza. estamos, sí. Y me agradó mucho lo que usted hace, que lo hacen con mucho amor, pastora y Sergio. Bendito Dios. Y ustedes llegaron a compartir, pusieron un granito de arena a este lugar, y esto es lo que hoy se necesita. Gente que realmente den ese paso, porque si viviéramos en otros países, aquí hay un privilegio de que se pueda andar por todo lugar llevando el evangelio, en otros lugares no. Sí. Si vemos la historia de Pablo en 2 Corintios 11, del 21 al 28, todo lo que él pasó, imagínense que si nosotros pasáramos eso, nadie va a desea, ¿verdad que nadie va a poder? Estaría difícil, sí. ¿Verdad que nadie le gustaría, pastora? Así es. Lo que pasó Pablo, azotes, cárceles, Sí. No un fue montón de fácil. en las cárceles, y él cuenta la historia ahí en ese capítulo. Pero hoy en día, ahora que ustedes estaban allá, me llamó la atención el compañero que iba a venir hoy, pero no pudo, Javiercito, un hombre sacado a las calles, como él, apasionado a lo que el Señor hizo en la vida de él, estaba sirviendo con ustedes, tocando requinto, eso, bajo. El bajo. El bajo, cantando, predicando, y usted cantante ahí del grupo de alabanza de la iglesia, me dijo, Verbo de Dios. Verbo de Dios. ¿Dónde queda esa iglesia, pastor? Allá en San Rafael de Montes de Oca, en Urbanización Europa. Somos una iglesia pequeñita, estamos creciendo, estamos ahí en crecimiento, pero primero que todo, como dice la palabra, si no poco me eres fiel, Que no sobre mucho te pondré. pondré. Entonces estamos trabajando ahí en todo, guiados por el Espíritu Santo, amén. Y sí, con Javiercito es un caso que es tremendo, porque yo lo conozco a él desde hace muchos años, y conozco su caminar, su vida, lo que él Su pasó. trayectoria, Yo digamos. te decía ahora, ¿verdad? Un hermano un varoncito que empezó en una iglesia, Qué tremendo, ¿ah? empezó tocando en una iglesia, pasaron muchas cosas, él se alejó, el enemigo tomó ventaja. Usted sabe que dice la palabra que él anda como un león rugiente, Así viendo a ver a es. quién devora. Entonces, una persona que se sale de la cobertura de Dios, de ahí el enemigo toma ventaja, ¿verdad? Y también es tal vez un llamado a todos aquellos que quizás alguno esté escuchando por ahí, de que se ha alejado, ¿verdad? De servirle al Señor. Es importante, porque este hermano se salió y cayó en drogas, cayó en muchas cosas, y como decimos nosotros, tocó fondo, ¿verdad? Tal vez muchos ni se imaginan que es tocar fondo, ¿verdad? Pero le fue bastante duro al hermano. Yo soy testigo de todo lo que él pasó, ¿verdad? Pero hay algo tan lindo, porque yo no sé, siempre los hijos de Dios estamos orando. Hay mucha gente que pierde la esperanza porque oran mucho, dicen, y piensan que Dios no los está escuchando. Pero con Javiercito pasó que yo oraba, yo le decía, Señor, levántalo, Señor, ayúdalo. A veces yo me lo topaba, y ya cuando una persona está ahí caída en lo más profundo, ¿verdad? Que es como ver como decimos nosotros, casi como un zombie, ¿verdad? Llega ahí, me da una tejita ahí, ¿verdad? Pidiendo platica, y uno le habla, ¿verdad? Uno le hablaba al hermano. Y ahora que nosotros estamos ahí hace muchos años en esto de la música, una vez el Señor me inspiró una canción, pero estaba basada en él. Y ahora que, después de todos estos años, él cuenta el testimonio, ¿verdad? De que él estaba tirado en un cartón ahí durmiendo en un charral, y en ese momento algo lo tocó a él. Dice que se acordó de la palabra del hijo pródigo. Se acordó, sí, se acordó de esa parábola, y lo más lindo de todo es que es porque ya él había recibido palabra. O sea, esa palabra que él recibió, y aquí dice la misma palabra de Dios, que tiene un poder, es como un martillo que golpea la roca. Y yo sé que esa palabra que se ha dado, tarde o temprano, tiene que hacer un efecto en las personas, ¿no? Y es importante dar la palabra. Y aunque a veces creamos que no hizo efecto, porque mucha gente se desanima, porque piensa, vinimos a predicar aquí, nadie nos dio bola, ¿verdad? Nadie nos escuchó.
pero ténganlo por seguro que cuando se predica la palabra de Dios es una semilla poderosa que va a dar frutos. Y el hermano en ese momento se levantó, empezó a caminar y empezó a buscar y se metió en un centro de restauración que le ayudaron en lo espiritual también, para la gloria del Señor. Y ahí le estoy diciendo al hermano, vamos a ir un día a ese centro de restauración con el grupo Alabanza también allá. Ahí en Cristo Rey, donde Ramón. Sí, también estuve en otro, aquí en Punta Arenas, que no conozco yo, pero lo más lindo de todo es que el hermano se levantó, ¿verdad? Y ahora en la iglesia le estamos dando la oportunidad también de que él retome ese ministerio que él tiene tan poderoso, ¿verdad? Que Dios le dio, y que se levante para que Amén. siga adelante. Está en sintonía David Gómez, dice, convertirnos nosotros primero y dejar la religión. Religión más ayuno y oración. Qué bueno, porque mucha gente hoy en día debe de quitársele ese temor, porque realmente 1 Corintios 1, 27, 28 dice que lo vil, necio, débil, menospreciado, el Señor saca a la gente para avergonzar. Y qué bueno cuando uno viene de las tinieblas. Yo también, yo fui 21 años droga, fui piedrero 21 años, estuve 10 años en la cárcel, fui asaltante, tachador, ladrón, pastillero, tuve 3 intentos de homicidio. Bueno, era cartón lleno, y solo la misericordia de Dios es lo que un día tenemos que convertirnos verdaderamente. Amén, amén. Porque cuando no hay una conversión verdadera, realmente vamos a seguir igual. Y cuando nosotros decimos esto, porque en las iglesias a veces creo yo, que se equivocan a veces en poner personas en un puesto que tal vez solo por la personalidad, y no ven la necesidad que hay afuera. Sí. Ejemplo, yo soy uno que mi pasión es andar en las calles, en las cárceles, en los centros, porque de ahí me sacó el Señor, que es más fácil, porque nosotros cuando andamos en los centros, la gente se identifica con uno. Claro. De ellos dice, pero si Dios lo hizo con usted, lo va a hacer conmigo. Y eso es lo que hoy en día la gente no entiende, que nosotros tenemos que ir a buscar. Jesús empezó su evangelio en las sinagogas, en los pueblos. Él llegó a buscarlos. Él fue a tener un encuentro, no llegaron de ellos, ¿cierto? Así es. Entonces, hoy en día el evangelio se ha perdido definitivamente por lo mismo, porque estamos muy confort, pastora, en 4 paredes. Así es, y también la falta de amor, porque, o sea, se ha perdido mucho el amor de Dios en las personas, se ha enfriado, quizás por tantas cosas, ¿verdad?, que se ven y pasan, pero en realidad yo siento que esa es una de las cosas que tenemos que fortalecer como hijos de Dios, pedirle a Él que nos dé ese amor por los demás, por los necesitados, porque que usted le puedan hacer salir y darle un abrazo a esa persona y una cosa también muy importante, pedirle discernimiento al Espíritu Santo, Amén. porque a veces hay personas que están alrededor de nosotros y están sonriendo, pero en realidad están pasando un momento difícil, un momento de mucha aflicción, y solo con la guía del Espíritu Santo usted va a saber cuál es esa persona y usted va a poder acercarse, darle un abrazo, y esa persona usted la puede sentir cuando llora, ¿verdad? Sentir también a la vez la paz que ella va a recibir a través de un abrazo, de una palabra de fortaleza y con mucho amor. Bueno, ahí está la página del canal YouTube de nosotros, de mi esposita, como evangelista Susana y Felipe. Nos pueden buscar, inscribirse, y ahí estamos llevando siempre los mensajes por la página. Así es que, qué bueno, porque recuerde que Pablo tenía temor. Pablo no tenía temor, dice, de nada de lo que le podría suceder, y a pesar de que él fue un perseguidor de la iglesia cristiana, Sí. y como él tuvo ese encuentro cuando se le apareció Jesucristo. Pero ahí él tuvo una conversión verdadera, y él entendió lo que el Señor quería para que él fuera un promovedor del evangelio de todo el Nuevo Testamento. Porque usted ve todas las cartas de Pablo y ahí nos habla solo del evangelio. Y eso hoy en día realmente se ha perdido mucho. Porque, ¿por qué? Porque nosotros que somos evangelistas no nos importa entrar a cualquier lado.
Nosotros Así es. entramos en la Carpio, León 13, lugares marginados, y hemos visto lo que dice aquí, el poder de Dios adelante de nosotros, Ujú. no es de Amén, amén. nosotros. Y la gente se equivoca, que uy, qué miedo llegar ahí, pero nosotros hemos entrado a lugares, pastores, donde realmente, un día nos pasó en la León 13, andaba con un pastor de Coronado, y había un varón en la calle fumando droga, y nos acercamos. Cuando estuvimos hablando de la palabra, ¿sabe qué hizo él? Apagó el cigarro y empezó a escuchar la palabra. Ujú. Amén, amén. Entonces, ¿qué fue ese? El poder de Dios. A veces nosotros creemos que somos nosotros los importantes, ¿no? Pero aquí lo importante es el poder de Dios que va con nosotros, ¿sí o no? Así es, así es. Y de todas formas la palabra de Dios dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y hay una cobertura de Dios. Yo pienso que, por supuesto que hay que ser prudente y nosotros tenemos que tener mucha sabiduría en los pasos que damos, pero es importante que tener esa mentalidad de ir a traer esas almas. El diablo no quiere, el enemigo no quiere, ¿cierto? O sea, el enemigo no quiere soltar a alguien que está pegado en las drogas, en alcoholismo, en pecado. El diablo no lo quiere soltar, eso es una realidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Que este poder que el Señor le da a la iglesia, tenemos que aprender a usarlo, tenemos que tener intimidad con Dios, tenemos que tener primero, como decía ahora el hermano, puso un mensaje. ¿Cómo se llama el hermano que puso David. un mensaje? David dijo, Convertidos, sí, sí. exactamente, David tiene toda la razón, o sea, a veces los cristianos se pueden convertir en religiosos, nada más Así es. personas que van a una iglesia, salen, entran y salen, cantan, gritan, Por todo un- muy bonito. Como por un compromiso, nada más. Sí, como cumplir. Cumplir. Pero qué lindo cuando de verdad usted atiende al llamado de Dios, usted escucha la voz de Dios, pero esa voz de Dios solo se escucha cuando usted tiene intimidad con el Señor, cuando usted se mete a buscar de Dios, ¿verdad? Porque como decía ahora mi esposa, hay mucha gente necesitada, hay mucha gente que está esperando la palabra solamente, pero yo le digo a los hermanos de la iglesia, cuando en algún momento yo les digo, hermanos, si Dios quisiera mandar ángeles del cielo, que vayan a dar la palabra aquí, que vengan a dar la palabra en la tierra, pero ¿para qué puso la iglesia entonces? ¿Para qué estamos nosotros? Lo que pasa es que a veces nos quedamos encerrados en las cuatro paredes, nos da miedo salir, o a veces decimos, no, es que yo no fui llamado para eso, el Señor llamó a otra persona, ¿verdad? Dios me llamó para otra cosa, pero es que toda la iglesia tenemos ese llamado de Dios para ir y buscar a esas almas, algo de lo que usted decía, que a veces uno entra en lugares muy duros. Recuerdo hace muchos años, porque nosotros hemos estado en otros grupos de alabanza también, estuvimos en un grupo en nuestros inicios que se llamaba Amigos de Jesús, tal vez por ahí alguien se acuerde de ese grupo de alabanza muy lindo, y una vez con unos hermanos fuimos a una iglesita que estaba aquí en Heredia, en este barrio, ¿cómo se llama ese barrio? Que es una bendición. ¿Cómo es que siempre yo le digo a usted? Guararí. Fuimos ahí, ¿verdad? Y entramos por una calle, en ese tiempo estaba como empezando, ¿verdad? Era mucho más duro que ahora. Y entramos, nos fuimos por una callecita de tierra, llegamos a un campito ahí, piso tierra, con unas laticas, y ahí empezamos a alabar a Dios, ¿verdad? Algo tremendo, muy lindo. Cuando salimos, los hermanos nos abrazaban y nos decían, gracias hermanos por venir aquí, y yo los veía muy raro y decía, ¿por qué, hermano? ¿Qué pasó? Dice, no, es que aquí nadie se atreve a entrar, me dice. Aquí nadie se atreve a venir a este lugar, solo ustedes vinieron, porque aquí nadie entra, olvides. Y güey, gloria a Dios, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Y todo estuvo tan lindo, maravilloso. Es solamente dar el paso, es cuestión de quitarse esos temores, ¿verdad? Esos miedos. Amén. Es que aquí la historia de Pablo me gusta mucho, porque Pablo lo que quería era primero agradarle a Dios y no a los hombres. Así es. Y hoy pasa eso, pastora. Hay mucha gente que le agrada a Dios o quiere agradarle a los hombres. Pues yo creo Aquí que es una- es no se yo creo que es al preocupe. revés. Ahora Yo más creo que quieren ahora más bien los hombres quieren agradarle al hombre al hombre. más que a Dios. Quieren quedar muy en alto con los otros, qué sé yo, dirigentes, ¿verdad? En X iglesias, que con las otras personas. Siento que en estos tiempos se da demasiado eso. Ujú.
Sí, porque aquí de Pablo tenía más interés en agradar a Dios que en ser popular. Y a pesar de todas las cosas que él padeció, se mantuvo fiel a las predicaciones del Evangelio, de la verdad por amor a Dios. Recuerde que en Colosenses 3:23 dice que todo lo que hagamos lo hagamos para el Señor y no para los hombres. Hoy en día a mí me impacta mucho porque en los lugares que siempre vamos, vemos cómo gente se quebranta, cómo hay gente que necesita una palabra. Vemos hoy ahora que estuvimos aquí en Sagrada Familia, que me tocó ministrar dos niñas, verlas llorando a ellas. Bueno, no pude seguir, ¿por qué? Porque vi en una niña un odio, la segunda niña que llevaron para que orara por ella, un odio en sus ojos, en su cara. Cuando llegó la mamá se puso a llorar y yo le dije a la mamá, hable con ella porque ella tiene odio, rencor. Y hoy en día vemos cómo hace falta realmente ese amor de Jesucristo en las casas, porque se ha perdido uno de los grandes mandamientos de la Biblia que está en Deuteronomio 6, el gran mandamiento, que se les ha olvidado hoy a la gente enseñarles el verdadero amor de Dios. Sí, Se ha olvidado la gente hoy. sí, claro, claro. ¿Verdad que hoy casi la gente no les enseña a los niños eso? No, pienso que mucho en esos tiempos la juventud y casi que está siendo educada por redes sociales y por televisión y, ¿verdad? Ahora los papás, he visto que desde que están chiquitos, para que no molesten mucho, entonces le dan el celular. Dice mi esposa, esa es la niñera de los niños ahora. Esa es la el niñera. celular. Sí. Y les ponen ahí las fabulitas, o les tome, juegue, ahí, entreténgase, Ya ¿verdad? con 2 años ya saben manejar los videos y todo. Ah, Qué sí, ya, tremendo, ¿verdad? ya saben más que uno. Sí, saben más que uno. Pero son educados ahí, con la tecnología. Yo creo que la tecnología es buena, muy importante y todo, pero yo creo que nuestros hijos tienen que conocer de Dios, de la palabra, de inculcarles, ¿verdad? Llevarlos a la iglesia. Algo de lo que a mí me llena es cuando bueno, ahora que mi hijo está con nosotros ahí en la batería, Brian, y Ahí le mandamos saludo a Brian desde aquí. sí, amén. Y mi hija Yasmín, que ella nos acompaña también, cuando nos acompaña es algo tremendo también. Yo le doy gracias al Señor porque de una u otra forma el mundo quiere apartarlos a ellos de Dios, a los jóvenes. Usted ve que ahora la música que hay en estos tiempos, esto solo los induce a lo malo, ¿verdad? Al sexo, al libertinaje. Ahora hay en la cultura, hay una cultura de incredulidad, de ateísmo, de que estar en contra de Dios. Usted ve en las redes sociales cómo hacen memes y se burlan del mismo Jesús en la cruz, ¿verdad? Hacen burlas, y todo esto lo está consumiendo nuestros jóvenes, nuestros hijos, ¿verdad? Los niños, y a veces lo pueden ver tan normal, ¿verdad? Porque usted sabe que cuando algo se repite mucho, ya la gente lo ve normal. Y hay un problema grande. Entonces yo creo que nosotros como padres tenemos una obligación muy grande de guiar a nuestros hijos correctamente, porque la palabra lo dice, ¿verdad? Instruye al niño en su camino y aún de lejos no se apartará de él, pero lo podemos instruir de muchas formas. Podemos instruirlo en lo bueno o en lo malo. Si lo instruyo en lo malo, está difícil que se aparte, porque la palabra lo dice y no, Así ¿verdad? es. Pero si lo instruimos en lo bueno, y esa palabra, aunque el niño en algún momento quiera irse por otro lado, ya hemos visto que gracias al Señor muchos vuelven a las cosas de Dios, como el caso de nuestro hermano Javier, ¿verdad? Que es un testimonio que en algún momento quizás él esté por acá, pero Aquí lo vamos a tener. en el nombre de Jesús, y tienen que regresar, ¿verdad? De nuevo. Aquí lo que estábamos hablando es, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Hoy en día mucha gente se está avergonzando del Evangelio. Así es, sí. Yo fui testimonio mío, que yo cuando tengo 22 años de estar en la iglesia, pasión por las almas, en el 98 yo llegué saliendo de cuidados intensivos, donde me habían declarado ya muerto, que no iba a vivir, pero Dios tuvo la última palabra y aquí estoy. Amén. Tengo 22 años de estar en la iglesia, siempre cuento esto, pastores, como testimonio, porque yo 14 años fui cristiano en la secreta. Martes y jueves, adorando, glorificando, saltando
me parecía un cabro loco conmigo al Señor, y viernes y sábado me iba a meter al búnker, a las cantinas, a los prostíbulos, me andaba una bolsa plástica para echar la Biblia cuando salía de la iglesia, para que no vieran que era cristiano. Entonces ahí yo me avergonzaba del Evangelio. Y hoy en día, por eso dice que no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder, dice Pablo, porque Pablo cuando se convirtió, nunca más volvió atrás. Así es. Y hoy en día, muchos, con todo respeto, tenemos el derecho de exhortarlo. En el caso mío, ¿por qué? Porque yo fui un cristiano en la secreta. Yo fui uno que me avergonzaba del Evangelio. Hoy no me avergonzo del Evangelio, porque es el que hoy voy a cumplir, ahora en febrero cumplo 8 años de haberme convertido verdaderamente, como dice Hechos 3:19, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, vengan tiempos de refrigerio. Y eso es lo que hoy estoy pasando. Hoy en día hay mucha gente que se avergüenza del Evangelio, lo que volvemos a un punto, a lo contrario de lo que estamos hablando. Sí, claro. No, yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento. Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento, porque cuando uno es joven, sobre todo yo digo que mucho cuando uno es joven y usted entra en una iglesia, usted conoce de Dios, usted empieza a servirle a Dios en la iglesia. Nosotros trabajamos muchos años con jóvenes, como alrededor de unos 17 años con jóvenes. Entonces entendemos mucho lo que a veces ha sucedido con muchos jóvenes que podríamos decir así, les hacen bullying, ¿verdad? Porque son cristianos, ¿verdad? Porque van a una iglesia. Y entonces muchos, con tal de que no pase eso, de que se burlen de ellos, entonces, como decía usted, son como cristianos a la secreta, ¿verdad? Pero tenemos que enseñar a nuestros jóvenes de que es un honor, es un orgullo, o sea, es algo maravilloso. Porque yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento, ¿verdad? Que me avergoncé en algún momento, yo creo. Yo pienso que Pablo igual, Pablo tal vez llegó a un punto donde él era conocedor de las escrituras, él era fariseo, pero todavía no conocía a Cristo realmente. O sea, él era practicante. Tuvo un gran maestro, Gamaliel. Sí, claro. Gamaliel, Y él era un hombre, podría yo decir que era como uno de los mejores teólogos de la época, ¿verdad? Pero algo le faltaba a Pablo. Y lo que le faltaba era conocer a Jesús realmente. Y cuando él conoció a Jesús realmente, yo a veces comparo a mucha gente de la iglesia con Pablo, porque son mucha gente que conoce palabra, que van a la iglesia, que están ahí metidos, que le sirven a Dios, ¿verdad? Entre comillas, pero todavía no han conocido a Cristo Todavía realmente. no lo han recibido. Cuando usted y yo conocemos a Cristo realmente, Hay un cambio total. es lo que le pasó a Pablo. A Pablo, una conversión verdadera. O sea, usted ve la luz inmediatamente, ¿verdad? Hay gente que dice que si ve la luz no vaya hacia la luz, le dice, al contrario, usted ve esa luz, vaya hacia Jesús, ¿verdad? Y no se quede en las tinieblas. Pero cuando usted realmente encuentra a Jesús, usted realmente puede decir, y para mí, como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Imagine usted llegar a ese punto de poder decir eso, ¿verdad? Amén. Pastor, ahora que está diciendo el pastor Giovanni, que ustedes trabajan con jovencitos, ¿qué diferencia hay ahora, los jóvenes de ahora a los de un tiempo atrás? Hay mucha diferencia, ¿verdad que sí? Porque me acuerdo yo antes me acuerdo cuando estaban las iglesias pequeñas, que eran casas, había un respeto. Cuando llegaban los jóvenes, se postraban en el altar, adoraban, oraban, y después cuando ya empezaba la prédica se sentaban quietos. Hoy en día la juventud es muy diferente, la de hoy en día. Sí, claro, la juventud ha cambiado demasiado, ¿verdad? Pero vamos a lo mismo, ¿verdad? Tenemos que saber entenderlos, tal vez no empezar a juzgar y señalarlos, ¿verdad? De una vez, sino entender eso que mi esposa decía ahora, o sea, a ellos les da vergüenza. Les da vergüenza que levantar la mano, que decir amén. Quizás uno los ve que entran y se cruzan las manitas, ¿verdad? Y se quedan así. Pero qué lindo cuando uno puede entender eso de ellos que tienen que aprender. O sea, tenemos que tener ese amor para enseñarles a ellos, ¿verdad? Enseñarles a alabar a Dios. Enseñarles también a ver un Dios de amor, un Dios de poder, porque tal vez enseñarles también que Él es ese Dios, ese Padre que nos ama a pesar de todo, ¿verdad? Porque quizás son muchos jóvenes que llegan ahí como, bueno, ahora hablaba usted de esos niños, ¿verdad?
que estaban en ese lugar, que tienen odio, Vienen que muy tienen heridos, resentimiento, que tienen ese dolor, ¿verdad? Y que ellos no saben cómo van a adorar a un Dios que quizás en algún momento no les ayuda en X situación, ¿verdad? Entonces son cosas que tenemos que entender. Casualmente ahora recordaba a uno de los chiquitos que llegó y cuando mi hijo estaba tocando la batería, ¿verdad? Él estaba atrás ahí, ¿verdad? Estaba... Jonathan se llama así. Él estaba ahí, pero él se admiraba de ver a mi hijo y él hacía gestos, ¿verdad? Así de admiración Como y todo. con ganas de tirarse a tocar. Sí, él quería tocar también. Entonces, qué lindo, ahí estuvo compartiendo con nosotros y todo. Cuando ya nos íbamos a ir, entonces ya se estaba despidiendo de mi hijo y de todos. Y llego yo y le digo, bueno, hasta luego, mucho gusto. Y esperamos que nos podamos ver en otra ocasión, ¿verdad? Y entonces me dice, bueno, hasta luego, que les vaya mal. Sí. Y entonces yo me quedé así como, ¿qué es esto, verdad? Qué tremendo. Sí, que les vaya mal. Y comienza a decir cosas negativas, ¿verdad? Negativo. Sí, Pero yo comienzo a ver que en su corazón hay algo lindo. Lo que pasa es que él no sabe cómo expresar eso, ¿verdad? Eso bonito que él tiene dentro de su corazón, porque no se lo han enseñado quizás, o porque quizás las situaciones de la vida no le han permitido a él, ¿verdad?, ser así. O tal vez es la misma atmósfera que ellos viven. Sí, exactamente. Entonces, qué lindo, ¿verdad?, poder comprender eso y sí, pues sí han cambiado bastante, pero tal vez no verlo así como que han cambiado, sino como que son personas que necesitan del amor de Dios y que tenemos que ayudarlos, ¿verdad?, a entrar en estas cosas tan lindas que es el conocer a Dios y vivir el Evangelio. Dice aquí que callar el Evangelio es un pecado, pastora. Pues yo creo que sí, Porque no estamos dándole la honra y la gloria a Dios. así es. Y ahí es donde vienen todas estas cosas que hoy en día la niñez, yo siempre he defendido mucho la niñez y la juventud, porque el enemigo se las está robando. Se ve como hay jovencitos aquí en San José, a las 2 de la mañana, son cantidades de muchachos que están, porque ahora casi no toman, ahora es la droga que los ha atrapado. Y esto es parte de todo lo que es iglesias, que no se han tomado la decisión de realmente hacer esas campañas evangelísticas fuertes. Es que una campaña evangelística no es de que lleguen solo los mismos cristianos. Sí. Ese es el problema que hay, que llegan los mismos cristianos, no. Hay que llegar, invitar a la gente, tocar puerta por puerta, avisarles que va a haber una actividad, que se acerquen. Y esto es falta de todo esto, de todos nosotros los que nos llamamos cristianos. Sí. Porque se ha perdido eso. Bueno, ustedes que tienen allá en San Rafael de Monte de Oca, en Europa, qué bueno, tienen la iglesia, sí, tienen la iglesia, en esos lados también hay muchos lugares marginados, porque nosotros hemos visto, ¿verdad? Y cómo, ahí se oyen los balazos acá rato. y cómo vemos cómo hoy en día todos estos niños vienen con una mentalidad, como decía ahora la pastora, negativos ellos. ¿Por qué negativo? Porque va lo que el niño deseaba tocar la batería y al final les dice que les vaya mal. Entonces él actúa de una manera porque eso no lo siente él en su corazón. Eso lo viven ellos por alrededor de donde ellos viven. Sí, Como a la defensiva. Sí, ellos están, claro. es tremendo esto por lo mismo, porque la enseñanza del Evangelio hoy en día no se está enseñando. ¿No? ¿Cómo se está enseñando el Evangelio hoy? Yo pienso que ahora, lamentablemente, quieren meter muchas teologías y muchas cosas, ¿verdad? Que es muy bueno de ellos, estudia teología y toda la cosa, lo que uno hace, ¿verdad? Que a uno le gusta es bueno, pero lamentablemente la palabra de Dios le han querido dar un corte como más, no sé, como demasiado complicado el asunto, ¿verdad? Yo creo Eso que cuando... Perdón, eso está lo de Mateo 6:33, primero las añuras. Sí, exactamente. Eso es lo que quiera entender, que primero hoy en día la gente llega solo por emociones, Sí. por más que todo, que no es malo, prosperidad. Exactamente. Lo han cambiado mucho. Sí, ahora yo pienso que el Evangelio es que es algo sencillo. Jesús cuando enseñaba a sus discípulos y a nosotros por medio de la palabra, nosotros vemos cómo Jesús tomaba ejemplos de la naturaleza, de lo que había alrededor, de las ovejitas, de las cabritas. Tenía cuidado. Sí, es que él enseñaba de una forma muy sencilla. Sí.
porque la sabiduría de Dios es tan sublime y tan grande, que si Dios nos enseñara a su nivel, nosotros nos quedaríamos bateando, ¿verdad? Pero Jesús vino, yo siempre le digo a la gente, Jesús a mí me ha enseñado, el Señor me ha enseñado como a un chiquito de escuelita dominical, por decirlo así, con lo sencillo, ¿verdad? Y lamentablemente a veces queremos complicar mucho la palabra, darle mucha vuelta y mucha cosa, y a veces por eso es que no se lleva, porque se le quiere hablar a la gente de allá afuera cosas muy demasiado complicadas, y tenemos que aprender a que la palabra evangelio, y aquí dice la palabra, el poder del evangelio son buenas nuevas. Buenas nuevas. Lleva las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? El amor, el número uno, el amor de Dios. Pero el amor se refleja por medio de nosotros, ¿verdad? Como dice Corintios 13, sí, yo puedo hacer muchas cosas, tener dones, ministerios, ¿sí? Tener ministerios, dones espirituales, puedo tener todo eso. Pero si no tengo amor, eso no me sirve para nada. Yo le decía a mis hermanos una vez, estamos en unas lecciones de doctrina, muchas cosas en una iglesia, y yo les decía a mis hermanos, qué lindo cuando se habla de los dones del Espíritu y todo ahí en Corintios, ¿verdad? Hablando de los dones del Espíritu, pero cuando llegué a Corintios 13, me botó todo. Ahí se Lo botó todo porque bajó si todo. no tiene amor, de de nada le sirve tanta cosa. Entonces, el amor tiene que ver con, el amor yo no lo reflejo solo cuando llego a una iglesia y levanto las manos. El amor yo lo reflejo porque Jesús dijo, si lo que hagáis con estos pequeños, lo hacéis conmigo. Amén, así es. Lo que hagáis con esas personas, lo van a hacer conmigo. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, necesité un abrigo, me lo diste. Lo estás haciendo conmigo. Mucha gente quiere servirle a Jesús, al Señor, pero quieren hacerlo como muy eclesiásticamente, pero la palabra tiene una clave que es lo que hagamos con aquellos, Jesús mismo lo toma, lo están haciendo para mí. Qué tremendo, lindo. ¿eh? Vamos a saludar al pastor Santos allá en Nicaragua, en León, donde entre unos 15 días estaremos allá en la iglesia Centro Evangelístico del pastor Santos González en Quesalhuaque. El lunes me estaré ahí en la iglesia Centro Evangelístico, el martes también, y el miércoles en la iglesia Río de Agua Viva del pastor José Canales en Boquerón de Nicaragua. Esa es la gira que tendré el febrero allá en Nicaragua. Un viaje muy bonito. Allá, pastor, estuvimos en noviembre en Chinandega y Chichigalpa, y esta vez me tocó con el pastor Santos González. Me invitó para que estuviera 3 días allá en Nicaragua, y allá vamos con mucho amor, y esto es parte de lo que estamos hablando hoy. Amén, amén. No nos avergonzamos del Evangelio, no me están pagando absolutamente nada, va a costo mío, pero por ese amor de llevar las buenas nuevas, vamos a estos lugares, igual que a los centros, igual que a las cárceles, todo es gratuitamente, lo hacemos con mucho amor porque sabemos de dónde Dios nos ha sacado y sabemos muy agradecidos. Primera Tesalonicenses 18 dice, dar gracias a Dios en todo. Amén, amén. Entonces en todo, y estamos muy agradecidos con lo que Él hace en nuestra vida. Qué bueno, porque aquí hoy en día el evangelio verdadero es ir a estos lugares donde realmente se ve la necesidad. Ahora que estuvimos ahí en Sagrada Familia, usted vio el montón la mayor parte eran mujeres que estaban con un montón de niños, y cómo ellos necesitaban, porque también a veces a estos lugares no solo ya la palabra, Jesús llevaba también alimento. Así es. Y también se vio cómo se le llevó comidita, se le llevaron útiles, se le hicieron juegos, los niños se divertían, porque salieron, pastor, la verdad que salieron de un momento de ese estrés seguramente, de vivir en una comunidad que solo drogas, solo malas palabras, solo pleitos, solo contiendas, y estar en ese momentico reunidos ahí, divirtiéndose, fue de mucha bendición, ¿verdad que sí? Claro que sí, de mucha bendición, y se sentía ese ambiente de paz, de alegría, de verdad, ver esos niños todos ahí, ellos danzaban y ellos se alegraban, ¿verdad? Con todo lo que se hacía, en todas las actividades participaban. Qué bueno, sí. Y era muy lindo porque a pesar de todo, yo pude ver algo, ¿verdad? Cuando estaban haciendo X juegos, ya algunos habían participado y habían tenido su premio, ¿verdad? Entonces había uno
que él iba diciendo, no ¿verdad? Así como, o sea, qué lindo porque él quería que los otros también pues recibieran algún premio. Entonces qué lindo porque de verdad se ve como compartían ese amor, esa alegría que se la transmitieron a uno y esa energía de esos niños ahí, porque incluso yo estaba por allá sentadilla, pero también estaba ahí, ¿verdad? Danzando con Sí, ellos a la nosotros vez. también nos divertimos. Nos divertimos También bastante. recibimos, claro, claro. Sí, fue de mucha bendición. Felicitamos a esos, bueno, le decimos payasitos, ¿verdad? Los felicitamos, qué lindo, ¿verdad? Que es algo tan, cuando se hace algo para los niños, yo creo que Dios se alegra tanto el corazón de Dios, ¿verdad? Cuando se hace algo para... Sí, porque dice que el reino de Dios es de ellos, ¿verdad? Y qué lindo cuando se hace algo tan lindo para los chiquitos y es una alegría, yo me alegro, yo también me pongo Este es el verdadero poder del Evangelio que vivimos ese día. Claro, o sea, hay que llevar una palabra con humildad, con amor, ¿verdad? Hacia esas personas que lo necesitan y por eso le pedimos a Dios muchísimo, ¿verdad? Que nos dé todos esos medios que necesitamos para poder servir en todo esto, ¿verdad? Porque si usted no tiene nada, bueno, uno lo poquito que pueda tener lo da, ¿verdad? Pero qué lindo que usted pueda tener. Yo decía, si se hubiera podido dar, por ejemplo, alimentos a todos, diarios a todos, hubiera sido, bueno, tremendísimo. Pero a veces hay un límite, ¿verdad? Claro. Hay limitaciones, pero yo creo que en medio de esa limitación, si en lo poquito me eres fiel, en lo mucho te pondré, dice el Señor, con lo poquito que tengamos, sirvámosle al Señor, ayudemos a otros y la bendición viene porque Dios es bueno, ¿verdad? Él recompensa, Él trae recompensa, como usted decía ahora, nadie me paga ni nada, ni nadie, yo no voy porque me paguen, pero es que la recompensa viene de Dios. La mejor recompensa es la vida eterna. Exactamente, la vida eterna. Este evangelio, este programa se basa en eso, en que nosotros hablamos de 3 aspectos: arrepentimiento, salvación y vida eterna. Eso es lo que le ofrecemos porque venimos a exhortarlos con amor, porque de nada decía usted, tener de todo si vamos a perder el alma. Sí. De nada sirve andar bien en lo material, que no es malo, porque no hay que equivocarse, todos necesitamos lo material, los bienes y dinero y todo, pero lo más importante es que Jesús murió por usted y por mí, por los pastores, para que usted tenga la vida eterna. Sí. Ese es el fin que el Señor se despojó de su único hijo, mandarlo aquí a la tierra, a que verdaderamente muriera por usted, por mí, y que no lo merecíamos. Y ver madres allá llorando en estos lugares, ver madres con hijos en las cárceles. Mire, pastores, eso es tremendo, porque es muy diferente pararse a un púlpito o predicar y decir, vienen grandes bendiciones y viene esto, pero ver esos lugares donde se lleva el evangelio verdadero y ver ese montón de madres llorando, pidiendo oración, que sus hijos están en la cárcel, eso es tremendo, ¿verdad que sí, pastora? Claro que sí. Es conmovedor eso. Claro, más bueno, uno como madre y tantas mujeres que estaban ahí, ¿verdad? Que sabemos que tal vez no tienen un esposo a la par, una persona que les ayude, ¿verdad? ¿Cómo cargan ellas ese dolor solitas, ¿verdad? Y por eso es que tenemos que hacer conciencia, ¿verdad? Yo quería aportar algo, ¿verdad? Porque es que siento que hay mucha gente que quizás le da pena o tal vez temor, ¿verdad? De hablar de la palabra de Dios, porque tal vez dice, bueno, es que yo no conozco mucho de la palabra, o quizás yo no puedo hablar bien, ¿verdad? Como decía Moisés, era medio tartamudo ahí, no podía hablar bien, qué sé yo, pero es que también con el testimonio, con el ejemplo de cada uno de nosotros, podemos ayudar a tantas personas que lo necesitan. Entonces, que no nos dé vergüenza decir, quizás como, bueno, ahora usted hablaba, ¿verdad, hermano? Y decía lo que usted pasó, lo que usted vivió, lo que usted fue, ¿verdad? En aquel tiempo. Al igual que todos tenemos algo que dar a los demás que puede edificarlos. Yo que quizás en otro momento pueda darles un testimonio, tengo un testimonio de mucho poder, ¿verdad?
para muchas personas que tal vez están pasando esa misma situación y que yo sé que con mi testimonio esas personas pueden tomar fuerzas, ¿verdad? De hecho, una vez estábamos compartiendo en una reunión y yo comencé a dar un poquito del testimonio mío, ¿verdad? Y una muchacha que estaba ahí, ella me dijo, yo estoy pasando eso, dice. Entonces sí puedo salir de eso. Y le digo, claro que sí puede. Primero usted tiene que poner su confianza plena en el Señor. Amén. Y después tiene que usted orar, pedirle dirección al Señor y Él le va a dar a usted la guía y usted va a salir adelante en el nombre de Amén. Jesús. Entonces, que no tengamos temor, ¿verdad? De nada de eso. De hablar la palabra a través de nuestro testimonio también, eso es muy importante. Es que eso es uno de los puntos más importantes, porque a veces el ser humano, en el caso mío, cuando yo en un lugar, a mí realmente me da igual si la congregación esté llena o haya 5. Ujú. Si la palabra es para uno, es para uno. Amén. Así Así es. es. Y eso ya ha pasado como usted, lo que acaba de hablar usted. Tal vez habían 30, 40 personas, pero era exclusivamente para una persona. Sí, así es. Y eso es lo que a veces nos equivocamos, que queremos ir a lugares a predicar o llevar el evangelio que haga multitudes. Entonces ahí no está haciendo uno el verdadero evangelio que habla aquí. Porque dice que con uno que se convierta hay fiesta en los cielos. Así es. Amén. Y a veces esto uno peca por eso, porque uno va más interesado en cuántas personas van a aceptar a Cristo, cuántas personas, que no es malo, pero hay momentos que es un mensaje para una sola persona. Y a mí me pasó también en una casa de unos pastores que fuimos, solo estaba el pastor, la esposa, el papá, mi esposa y 2 personas. Y yo les dije eso, aquí no me importa que no haya mucha gente. Una palabra es para una persona y esa persona estaba ese día ahí. Sí, amén, amén. Y era el perdón. Porque yo creí que había perdonado, pero hay una parte del perdón que se llama adherido, que tenía muy profundo esa raíz todavía. Porque hay personas que perdonan solo un momentico, pero dentro de su corazón todavía hay esa raíz. No la ha cortado. Y dice, yo creí que había perdonado a mi papá y eran pastores. Los pastores de los papás de ella. Pero la palabra era para ella. En otra ocasión los vamos a tener, que ojalá que venga Javier también, Así es, amén. si Dios lo permite, para que den el testimonio. Hoy fue un tiempo solo sobre el Evangelio, porque mucha gente se avergüenza, mucha gente no quiere andar predicando el Evangelio. Si es que realmente decimos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, esto es parte de tener a Cristo en nuestro corazón. Así es. Así Llevar la buena nueva, porque Él es el maestro. Él es el que nos enseñó. En 1 Marcos 14:15 dice que cuando Juan el Bautista estuvo encarcelado, Jesucristo empezó el ministerio del Evangelio, de los 5. Fue el primero, que Él empezó a andar en los pueblos, sinagogas, llevando el Evangelio. Ya nos quedan 2 minutos. Vamos a hacer una oración, pastor, para las personas que quieran Amén. recibir En nombre de a Jesús. Jesucristo en este momento, Ujú. en estos 2 minutos para terminar. Amén, amén, en nombre de Jesús. Vamos a orar, usted que está ahí en su casa escuchándonos, vamos a darle la gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo, Señor. Te adoramos, te exaltamos, Señor, por este momento maravilloso. Si hay alguien escuchando que está pasando un tiempo difícil, Espíritu de Dios, levántalo, dale nueva fuerza, Señor. Gracias te damos por este programa, por esta emisora, Señor, por el hermano Felipe, lo bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús, de su familia, a los hermanos que están allá en los controles, también los bendecimos, Padre Celestial. Cada iglesia, Señor, cada persona que está trabajando en tu obra, Dios mío, danos palabra, danos sabiduría, danos ese amor, Señor, que necesitamos para servirte con excelencia, Señor. Que no sea solo palabras, Señor, sino que se refleje en el amor. Te pedimos, Señor, por esas personas que están pasando tiempos Señor, gracias. difíciles, fuertes, Señor. Los ponemos en tus manos, En nombre perdón, de Jesús. y que se haga tu voluntad en el nombre de Jesús. Pastora, Amén. Pastora, ¿qué día tienen los cultos allá en la iglesia ustedes? Los domingos a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. En San Rafael de Montedioca, en la Sí, Europa amén.
de la Europa. Allá. Bueno, darle gracias a Dios una vez más Siempre. por la oportunidad que nos dio de este lindo programa. He decidido seguir a Cristo, y sé que muchas personas hoy van a empezar a seguir a Cristo. Verdaderamente darle gracias a Andy en la cabina, a Jonathan cuando está también, y a mi esposita que hoy está en la cárcel de San Sebas llevando el mensaje de la palabra. Por eso hoy no me acompañó, ahora lo dije último, pero ahí que lo vea de atrás para adelante, para que vea que la saludé. ¿Verdad, Andy? Bueno, bendiciones, un fuerte abrazo, se les ama mucho, nos Muchas esperamos gracias. el próximo martes.